miedo de que salga el teléfono volando, pero de verdad que... Hola, muy buenas, les cuento. Hoy me encuentro en la isla de Margarita. Hace ya varios meses visité la isla de Margarita, la perla del Caribe, como muchos le dicen, y realmente me encantó mi estadía en general. Todo fue increíble, fueron increíbles los centros comerciales, fueron increíbles los lugares turísticos, fueron increíbles los servicios, funcionaron perfectamente. Entonces, en base a eso pensé, mira, si Margarita es tan increíble, ¿por qué no venir a vivir aquí? Normalmente cuando uno va a un lugar a turistear, a vacacionar, uno está dispuesto a gastar más dinero, está quedándose en un hotel, un apartamento, una posada muy bonita, muy cuidada para que tu estadía sea increíble. Entonces, a raíz de todo eso pensé, ¿cómo sería realmente vivir aquí? No queda de otra que venir y vivir aquí unos meses, y es por eso que he alquilado un apartamento en Margarita con la finalidad de ver realmente cómo es la vida cotidiana, cuáles son los precios en general de los apartamentos, cuáles son los precios de la comida, precios de las cosas en general, precios de los servicios, cómo son los servicios como tal, cómo funcionan. Ya les adelanto que nada más entrando ves en todos los techos tanques de agua, y eso es algo muy interesante. Aquí ya me encuentro en el apartamento como tal, en el lugar del apartamento, en la fachada como tal del apartamento. Entonces voy a mostrarles toda mi trayectoria desde Ciudad Guayana hasta acá, comentándoles toda la información de interés, todo lo que les puede interesar. Así que, sin más, comencemos. Y bueno, vine a buscar a mi novia a su casa y ahora el carro no enciende. Por nada el mundo enciende. Que por cierto les presento a mi querida novia, que está bien salada. Saluda, cielo. Hola. Sí, estoy sanada. Bueno, al final el auto nunca encendió, así que aquí vinieron a salvarnos. Va a ser lo malo de estar en Margarita, que no voy a tener a mi madre para que me salve cuando me accidente por ahí. Era madre. Bueno, aquí estamos. Ya hicimos check-in como tal. Llegamos a tiempo a pesar de los contratiempos. Sí, me gustaría destacar que el boleto nos costó $40 cada uno de aquí de Puerto Ordaz a Por la Mar Margarita. Que a esto hay que añadirle $5 adicionales que se cobra como tasa aeroportuaria al momento de salir de este aeropuerto en específico. Me imagino que de otros aeropuertos también, pero no de todos. En este caso nos cobraron por equivocación un monto superior, $5 adicionales. Y también la última vez que pasé por aquí en este aeropuerto, hace un par de meses, también nos cobraron adicional, así que sí estén bastante pendientes. Nosotros veníamos bastante apurados ya que sí llegamos un poco tarde, pero bueno, ya no importa, ya no podemos regresar para allá, así que nada, se quedará así y nada, a estar más pendiente para la próxima. El panita Germán, no se lo había presentado. ¿Lista? Bueno, ya llegamos al aeropuerto de Margarita, todo en orden. El vuelo duró 50 minutos, quedó bastante bien. Ahí viene mi novia, ahí viene mi amigo Germán. Y nada, pues todo en orden. Vamos a ver qué tal toda esta experiencia. Bueno, ya llegamos aquí al apartamento. Más adelante les voy a comentar cuánto nos costó alquilar mensual el apartamento. Por ahora les comento que tiene 2 habitaciones, tiene 2 baños y ya se los voy a mostrar más a fondo. Y nada más entrar, tenemos una pequeña cocinita con su nevera. Viene con todo y cubierto, sartenes, un pequeño desayunador, una mesita, la sala como tal con sus muebles, pequeño televisor.
un airecito que enfría bastante. Y tenemos una hermosa vista también. Ahí podemos ver otros edificios, centros comerciales. Tenemos sin duda una muy hermosa vista. Por lo pronto, bueno, también tenemos microondas, tenemos licuadora, tenemos cafetera, como se ve por ahí. Tenemos una matica bien seca. Entonces nada, ahora vamos a las habitaciones. Esta es la habitación secundaria en la que tenemos dos camitas. Tenemos dos camitas, tenemos el armario, tenemos el aire acondicionado que también enfría bastante. Les voy a enseñar la habitación principal. Esta es la habitación principal. Tiene su cama queen size, tiene su armario. Aquí está el tanque de agua también. Muy importante el tanque de agua, ya que aquí sí hay serios problemas con el tema del agua. Más adelante se los voy a comentar mejor. Aquí me veo yo en un espejo. Tenemos un baño por aquí con otro tanque de agua, muy importante, tanque de agua sin duda. Y tenemos otro baño más que también nos incluye una lavadora. Entonces nada, este vendría siendo el balcón como tal el apartamento. Destacar que las playas que tengo por allá se pueden acceder también, tienen su horario, tiene piscina también, todo relativamente cerca porque también muy cerca está el centro comercial La Vela, que se lo voy a mostrar en otro video. Y a su vez, no muy lejos tenemos el Farmatodo, tenemos el Sambil, tenemos supermercados, tenemos de todo bastante cerca. Y es precisamente por eso que terminé decidiéndome por este apartamento en particular. Ahora, en cuanto al precio, el precio es algo muy importante. Destacar que por lo pronto planeo quedarme 2 meses aquí con mi novia Roxana y con mi amigo Germán. Y eso es muy importante, ya que normalmente cuando vamos a alquilar, el alquiler fijo como tal está pensado para por lo menos 3 meses y nosotros vamos a quedar 2 meses. A raíz de eso se nos hizo muy difícil conseguir un lugar como tal para quedarnos. Entonces, si íbamos a alquilar solamente 2 meses, que varios inmobiliarios me dieron esa opción, tenías que pagar 2 meses de depósito adelantado, tienes que pagar los meses adelantados que te vas a quedar, en este caso 2 meses, tienes que pagar el contrato del abogado, tienes que pagar un mes adicional, independientemente del tiempo que te vayas a quedar, tienes que pagar un mes adicional, lo cual obviamente pues sigue sumando y se va haciendo bastante costoso. Entonces, este apartamento como tal lo alquilamos fue por Airbnb. Ahí no hay ningún tema de limitación ni pagar a abogados. Si tienes que pagar una comisión a Airbnb como tal, una comisión considerable también, pero razonable al mismo tiempo. Ahora, el tema con Airbnb es que sí es bastante costoso. Normalmente, por lo menos aquí en Venezuela, está pensado más para alquileres vacacionales que cobran por día, pero este apartamento en particular sí tenía la posibilidad de cobrar mensualmente. Y aquí llegamos al monto como tal. El apartamento son $385 al mes. O sea, es bastante dinero, es bastante. Si consideramos que los alquileres fijos, en función a lo que investigue, van desde $200 con 2 habitaciones, 2 baños, hasta, bueno, 300, 400, 500, dependiendo de lo que vayas a tener al final, o lo que estés buscando al final. Entonces, yo diría que un apartamento como este se podría alquilar fijo de las maneras tradicionales en $270 más o menos, y nosotros estamos pagando 385, es una gran diferencia. Pero ahí es donde está lo que les comento. Si yo tuviera que pagar adicionalmente los 270 hipotéticos que les digo que hay que pagar siempre, sin importar cuánto sea el tiempo, más el contrato, tengo que pagar el depósito, que el depósito destacar que es un monto retornable al final. Ellos revisan al final si no hay nada roto, si todo está bien. Si algo está roto te lo descuentan de ese depósito, y en caso de que todo esté bien, pues te regresan la totalidad del monto cuando termine tu estadía en el lugar. Pero entonces, si sumamos todo eso y sumamos todo el trámite que hay que hacer con los abogados también, destacar también que en los alquileres en los que pregunté, el contrato tenía que ser a nombre de una empresa. Muy importante eso. Necesitabas una empresa para el contrato como tal. Entonces, yo obviamente no tengo una empresa, a lo mejor pude conseguir a alguien que me hiciera el favor, pero igual es un trámite más, es un fastidio más. Entonces, por lo pronto, en Airbnb básicamente tú pagas y pues ya, solo pagas y ya ahí cuadras con la persona
que del hospedaje y pues nada. Entonces al final decidimos el Airbnb por eso y pues nada, aquí estamos, vamos a disfrutar. Voy a hacer muchos videos como les comenté, hablando de precios del lugar, hablando de los servicios, hablando de cosas en general, de lugares que pueden hacer aquí en la isla de Margarita y muchísimo más. Así que por favor, suscríbanse, denle pulgar arriba y pues entonces a raíz de esto pues veamos qué tal es la experiencia en Margarita, veamos si vale la pena vivir aquí, qué tal los precios comparado con otras ciudades. Vamos a ver qué tal es la vida como tal, vamos a ver qué tal son los servicios, el agua, la luz y mucho más. Por favor suscríbanse al canal de Casi Nómadas y pues nada, nos vemos en el otro video. Muchas gracias. No puede ser. Qué hermoso. Qué hermoso. Oye, pega muchísimas brisas. Tengo miedo de que salga el teléfono volando, pero de verdad que está súper increíble eso. De verdad que está súper increíble.